Nos preguntábamos hace minutos, de manera retórica, ¿qué había ocurrido con el hidrógeno? Hace pocos años teníamos en carpeta de cualquier empresa energética algún proyecto de hidrógeno, alguna iniciativa para poder explorarlo. Siempre era una pregunta y siempre había una respuesta en positivo en ese sentido. Y en los últimos días estaba repasando una red social como LinkedIn y me encontré con una publicación justo de Juan Carlos Villalonga, que es asesor en clima, energía y miembro del Círculo de Políticas Ambientales, aquí de paso voy saludando, que se hacía esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué ocurrió con el hidrógeno? Y tenía una respuesta muy interesante que quería que pudiera compartirnos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Ignacio? La pregunta te la hiciste vos, ¿no? ¿Qué pasó con el Sí, hidrógeno que en los últimos 2 años, de ser el hype del sector energético, se ha planchado? sí, la pregunta no deja de ser retórica, pero es apelo a que es la pregunta que mucha gente se hace. Eh, y creo que lo que estamos viendo es que ha bajado la espuma, digamos, ¿no? De un momento de muchísimo entusiasmo. Eso por un lado, que podemos hablar de algunos detalles sobre qué significó ese entusiasmo, qué trajo de bueno y qué trajo de malo. Pero también acá hay elementos muy reales que tienen que ver con que el hidrógeno, como el nombre de tu programa lo indica, es parte inherente de la transición energética. Es decir, no estaríamos hablando de hidrógeno verde Ujú. si no tuviéramos por delante la necesidad de plantearnos con premura y planificando el reemplazo, el desplazamiento de los combustibles fósiles por alternativas bajas en carbono o de cero emisiones. Esta es la razonabilidad de por qué existe el hidrógeno. El hidrógeno está pensado para que sea un sustituto de los combustibles, o mejor dicho, de la materia fósil que se utiliza en muchísimas industrias. Vamos por el caso, usamos el hidrógeno como materia prima para producir amoníaco, por ejemplo en Bahía Blanca, para producir eh, fertilizantes. Es decir, ahí tenés un caso de un insumo muy importante para producir, alimentar una industria química. El hidrógeno viene del metano, del gas natural. Obviamente, cuando se lo desdobla al metano, emite CO2, es como si se lo quemara, se tendría el mismo efecto. Entonces ahí aparece el hidrógeno verde como la alternativa, el sustituto de los combustibles fósiles en muchas aplicaciones, donde las baterías o la electricidad no serían sustitutos, ¿sí? Digamos, el hidrógeno va hacia aquellos lugares en donde la electrificación por sí sola no puede. Hace falta combustibles líquidos o algún otro tipo de insumo. Ahora, en los últimos años, en los últimos 2 años te diría, desde el mediados del año 24 y fundamentalmente del 25, del año pasado, la llegada de Donald Trump a su segunda presidencia ha sido determinante, Ujú. porque ha implicado por varios factores que el mundo entre en una especie de caos que lo podemos ver todos los días, que ha trastocado la agenda internacional, ha trastocado la agenda de los organismos multilaterales, ha trastocado la agenda de los organismos de financiamiento de desarrollo, la política de desarrollo y de cooperación internacional de buena parte de los países que para nosotros son nuestros principales aliados, potenciales compradores, como es el caso de la Unión Europea, y esto ha ralentizado todo este proceso. Claramente es así. No es que el hidrógeno se detuvo, realmente hay allí una afectación a la agenda de la transición energética que no la podemos ignorar. Ahora, dicho esto, digamos que se puede ahondar, pero Sí. digamos, te diría casi fáctico, ¿no? Esto está pasando, hoy, por decir un ejemplo, el Banco Mundial necesita reacomodarse a cimbronazos que políticamente, internamente lo están afectando producto de esta política de Estados Unidos. Hago una aclaración acá, porque un comentario que me hicieron, bueno, pero que sin Donald Trump quiere decir que no se puede hacer nada. No, no, no es sin Donald Trump o sin Estados Unidos. El problema es que hoy está Estados Unidos en contra de la transición. Ujú. ¿Sí? Esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque durante la primera presidencia de Donald Trump en el año 2016, 2000, no me acuerdo cuándo fue, hasta 2016, 2019,
En esa presidencia, Estados Unidos prescindió de la transición energética, desactivó cosas, no incentivó otras, pero no planteó una batalla en el plano internacional en contra de la transición. Es decir, prescindió. Con lo cual prácticamente la industria continuó su curso como si nada hubiera ocurrido, la transición no se detuvo en nada, ni en los propios Sí. Estados Unidos. No hubo afectación. Lo que pasa es que ahora tenemos una clara actitud beligerante para con la transición. Esto es lo que cambia. No es que si no se puede hacer nada sin Estados Unidos, no. Estados Unidos está bombardeando todas las negociaciones y todos los acuerdos vinculados al clima. Insisto, sin política climática no hay transición, sin transición o programa de transición, olvídate de una política industrial de desarrollo del hidrógeno. Lo llamativo, Entonces, sí, muy breve, ¿no? Lo llamativo es también es que esa actitud que ha tenido beligerante Estados Unidos ha calado hondo en países de la Unión Europea que tenían un norte muy claro de transición sí, energética acelerado y que han tenido que revisar todas sus políticas de incentivos, sus metas. Eso me parece muy llamativo. sí, bueno, en Europa que no ha cambiado sustancialmente los programas industriales vinculados al objetivo de la descarbonización, lo que lo está afectando es, yo te diría de manera indirecta. Mm, Vos pensás que los presupuestos de todos estos países, y hablemos básicamente de Alemania, Francia, los países industrializados y que más traccionan, que son la locomotora de esto, Polonia, Italia, son los países que de manera, ¿por qué digo de indirecta? Porque el caos que generó Estados Unidos dentro de la OTAN significó que estos países tengan que cambiar radicalmente recursos económicos hacia los presupuestos militares. sí. Esto es una situación dramática que está ocurriendo. Uno puede decir, bueno, en realidad Europa tenía que hacerse cargo totalmente, o sea, son discusiones que uno puede dar. Pero lo que sí es cierto es que esto fue abrupto, desordenado, caótico, y ese es el proceso en el cual estamos. Por eso la transición en estos países también se está reacomodando. No es que la transición desapareció, en absoluto, eso no es así. Continúan todos los objetivos de descarbonización, siguen igual, pero lo que está afectando es que la cooperación internacional, el flujo de dinero para que países como nosotros podamos ponernos al día con esta tecnología, etcétera, eso está mucho más lento, Sí, mucho más sí. aplacado. Es decir, hoy compite con necesidades de recursos económicos en muchas otras áreas. Entonces, esto es, te diría, lo que en el mundo real ha hecho que el hidrógeno tenga que, yo diría, bajar un cambio. Ujú. Pero también ha pasado esto de que hay algo que se ha llamado el hype, que es esto, el exceso de entusiasmo, y nosotros sufrimos eso, ¿viste? Sufrimos eso porque vos lo decías, no había prácticamente metro cuadrado de la Argentina donde no tuviera varios proyectos de hidrógeno. Tal cual. Eh, Hubo allí, de manera, te diría, entendible, claro que sí, Argentina empezó a explorar de que tenía posibilidades y veamos hasta dónde llegamos, pero lo cierto es que lo malo de todo esto es que se generó un entusiasmo, yo te diría, no realista. Ujú. Y también alguna gente, viste, son mercachifles, se ponen a hacer anuncios de proyectos que no son reales, viste. Algunos gobernadores se prenden en esa volteada y empiezan a hablar de proyectos de miles de millones de dólares con un nivel de audacia que no es lo real. Vos tenés que decir, mirá, si hacemos esto, si todo esto ocurre, pueden venir proyectos de determinadas cantidades de miles de millones de dólares, sí, pero no salir a los diarios anunciando como que mañana llega. Entonces, yo creo que todo esto nos está permitiendo, o nos da la oportunidad de volver a pensar una agenda del hidrógeno en términos mucho más realistas. Vos Creo mencionabas que sí, una agenda más racional, ¿no? Esta agenda racional, y tenemos 3 minutos, si te parece, para sí, completarlo con esto, ¿qué sería la agenda racional y concreta de mediano plazo? Porque el hidrógeno también tiene su propio ritmo de desarrollo de sí. tecnología, ¿no? Yo siempre digo el hidrógeno es un tiro largo, Ujú. realmente. Estamos hablando de una industria que va a madurar y que va a generar potenciales compradores como para que nosotros podamos exportar, yo te diría 2035 a 2040. Ujú. ¿Sí? Estamos hablando de tiempo importante.
Nosotros lo que tenemos que hacer es que en ese momento lleguemos con proyectos bien diseñados, con costos bien sacados, cosa de que tengamos proyectos para poder competir en ese momento. Esto es tener un marco regulatorio pensado en estos plazos y tener, en la medida de lo posible, porque es muy difícil, pero hay que tener una estrategia de desarrollo industrial o una hoja de ruta. Es lo que tiene Brasil, lo que tiene Sí. Uruguay, lo que tiene Chile. Si no tenemos eso, yo creo que estamos fuera de juego, ¿viste? A pesar de que tenemos todas las condiciones que ya sabemos, extraordinarias, tierras, viento, sol, es decir, tenemos todo para poder ser una potencia exportadora en este sentido, pero tenemos que montar sobre eso una política industrial. Es bajar un cambio, pensar bien y empezar a repartir un poco el juego de manera más coherente, ¿no? Absolutamente. También teniendo en cuenta que tenemos una transición propia, con vaca muerta a veces es predominante, es difícil aislarse de eso. Y como vos mencionabas a Donald Trump, también tenemos un gobierno que quizás desincentiva la velocidad de esa Sí, transición. sí, sí. Sin duda que tiene un impacto además en la opinión pública Ujú. y derrama en otros gobiernos que alimenta, bueno, una mirada escéptica que hay que saber atravesarlo. Digamos, son momentos en donde, bueno, a veces se está en mayoría, a veces está en minoría. Sí. En momentos que todavía estamos discutiendo la posibilidad de tener una renovación de la ley de energías renovables, ¿no? Estamos en ese punto también Sí, sí, sí. con muchos pendientes. Tenemos que resolver algunas cosas, algunas cuestiones elementales, como por ejemplo eso. Tenemos que Tal cual, resolver de manera inmediata la continuidad de la estabilidad para que los proyectos renovables estén con tranquilidad para seguir invirtiendo, ¿viste? tal cual. Eh, Todo este proceso que mencionamos le pega al hidrógeno porque es una tecnología que todavía tiene mm, que madurar. ujú. El caso de las renovables, la movilidad eléctrica, ya son tecnologías competitivas y ya no hay con qué darle, digamos, ¿no? Ahí, por más que Trump quiera poner barreras, digamos, ya funcionan solos. Ya no tiene nada que demostrar. No, Juan, no, Juan claro. Carlos, muchas gracias por la charla, un gusto grande. No, gracias a vos. Hasta Muy luego. amable. ¿Eh? Un abrazo. Bueno, era un gusto charlar con Juan Carlos Villalonga, asesor en clima y energía y miembro del Círculo de Políticas Ambientales sobre el futuro del hidrógeno. Tanto que hablamos durante muchos años es bajar un poco la realidad y un poco así barajar y dar de nuevo, ¿no? Vamos a una pequeña tanda.